Ojalá todos los balcones de los edificios, todas las terrazas de los edificios estuviesen libres de plantas. Sí, como lo habéis oído, libres de plantas. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. Sé que esto es una opinión muy radical, pero es que me baso en hechos. Y como especialista en patología y como especialista en inspección técnicas de edificios, inspecciones técnicas de edificios, no sabéis la cantidad de veces, se cuentan por centenares, yo diría hasta por miles, las veces que he visto patologías de balcones o de elementos salientes o de paramentos verticales relacionadas con la presencia de plantas. Y no son las plantas las culpables. No son las plantas las culpables. Son los dueños de las plantas que, claro, se ven obligados a regarlas y el riego de dichas plantas se produce de una manera deficiente y ese agua que viene extra a partir del agua de la lluvia, aparte del agua de la lluvia, por cierto, en estos momentos el agua de la lluvia no existe prácticamente y ya no me acuerdo la última vez que llovió en Barcelona, en donde estoy en estos momentos. Tendría que tirar de hemeroteca, pero no me acuerdo. Pero claro, lo bueno es que llueva de una manera natural, pero no de una manera artificial. O sea, que tú vayas por la calle y empiecen a caerte esas gotitas o ese chorrito de agua que viene de arriba, esas gotitas malayas y te caigan encima de la cabeza. Y bueno, si fuese normalmente solo nuestra cabeza la que sufriese, o la de cualquier transeúnte, como a mí me dijo un hater en un vídeo pasado, que mi cabeza estaba llena de aluminosis, y le contesté, bueno, pues si mi cabeza estuviese llena de aluminosis, entonces creo que se reduciría con la afectación del agua, porque ya sabéis que pasa de un estado hexagonal a cúbico y aumenta en porosidad. Pero bueno, nos estamos liando. Si por lo menos solo fuese eso del goteo incesante que cae encima de los transeúntes, pero no. El problema es que ese agua al final termina metiéndose por dentro de los balcones. El problema es que ese agua termina metiéndose por los intersticios de cualquier junta. El problema es que ese agua termina metiéndose por cualquier defecto de la cerámica o de los revestimientos o de los pavimentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final ese agua termina metiéndose por dentro del cemento, por dentro del hormigón que conforman los balcones, porque ese paramento no está preparado para no estar revestido y termina llegando por poros a la armadura, al acero, y lo termina corroyendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que salta el balcón, que salta las famosas grietas del balcón que van siempre en dirección de las armaduras, que se pueden caer cascotes a la calle y que en definitiva el balcón pierde capacidad portante. Y ya no solo la capacidad portante, sino que se puedan caer cosas a la calle, como he dicho antes. Que eso es lo más peligroso, porque es que te da directamente a la cabeza de un transeúnte y lo manda al cementerio. Yo aquí estoy para intentar ayudar a que las cosas vayan mejor. Y como llevo comprobado ya durante 51 años llevo comprobado que la gente, por lo menos en mi país, España, por lo menos en España, pues no actúa, salvo que ya sea inevitable el conflicto, ya sea inevitable la patología, o que ya haya aparecido el problema, digamos que no se actúa de manera preventiva. Pues tengo muy claro que si tú quieres tener plantas en un balcón, si tú quieres tener plantas en una terraza, como yo ya sé de antemano que prácticamente el 80% de los usuarios las van a regar mal, van a hacer que el agua se desparrame por todos los paramentos, unos paramentos que sobre todo si es vivienda usada, probablemente ya están desgastados por el uso, que tengan un montón de fisurillas, que tengan un montón de huecos, intersticios por donde se meta el agua y los tropee todo. Y como yo doy ya por sentado de que no se va a regar bien, sino que se va a regar de cualquier manera, buena cantidad del agua llegar a la calle y buena cantidad del agua pues desparramándose por el balcón y metiéndose por los huecos donde se pueda, pues francamente
abogo por alguna ley o alguna ordenanza que diga que regule esto, que diga directamente que en los balcones no se pueden tener plantas, por lo menos naturales, o mejor aún, para no ser bestias, que se puedan tener plantas pero de secano, aloe vera, cactus, cosas de estas que se rieguen una vez al año y que no pase absolutamente nada, o plantas artificiales. Y sí, soy el primero que reconoce que tener unos balcones y unos edificios llenos de vegetación está súper bien. Esto ya pasaba en los jardines colgantes de Babilonia. El edificio de la Banca Catalana, en cruce diagonal con Carlos III de Barcelona, en la parada de metro de María Cristina, es un gran ejemplo de ello. Es un edificio que muchas veces ha salido por ahí en redes sociales y la gente no se cree que ese edificio existe, con unas balconeras llenas de vegetación. Muy cerca de ahí están las Cocheras, un complejo de viviendas de ladrillo en donde estaba pensado absolutamente para que todos los balcones tuviesen vegetación, y curiosamente era fantástico. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que todo el edificio hubo que restaurarle precisamente por la incompatibilidad de las macetas arquitectónicas con la arquitectura. Es que al final termina habiendo problemas por todos lados, filtraciones, porosidades, ladrillos que no aguantan, empujes de tierra que causan problemas también, grietas. Esto todavía peor. Por lo tanto, sí, se podría plantear integrar todo eso en la arquitectura, pero es que ya se ha intentado y salvo que no sea un elemento totalmente exacto, tampoco funciona. Y repito, hay que regarlo y el agua está ahí. Si fuese un problema de arquitectura tendría una solución bastante más cara, pero la tendría. Pero es que es un problema de que hay que regarlo. Y ese es el problema. Y normalmente, a no ser que sea un riego automatizado, pues terminamos regando nosotros las cosas y lo terminamos haciendo mal. Por lo tanto, o esto se regula en el código técnico o se regula en las ordenanzas de edificación de cada ciudad, o simplemente la gente tiene que mentalizarse o tener plantas de secano o tener plantas artificiales en el balcón y dejar toda la vegetación para espacios verdes, para parques, fuera de los edificios. Y sí, ya sé que esto va completamente en contra de estas modas y que lo veo muy bien además, porque es que las ciudades tienen que ir por ese camino. Cuanto más vegetación mejor, de transformar todas las azoteas de una ciudad en algo verde, en algo donde se pueda circular como si fuese un parque. Esa idea de Le Corbusier, que ya quería que las azoteas de los edificios fuese una segunda calle. Y si es con vegetación, mejor. Pero claro, el ser humano no está preparado para eso. Todavía a finales de 2023 el ser humano no está preparado para eso. Así que mientras el ser humano llegue a un nivel de conciencia más alto o superior, en el cual se dé cuenta realmente de lo que hace en su casa afecta a todo el edificio, que si riega mal las plantas al final termina afectando no solo a su edificio, sino a la acera de abajo y al libre circular de los peatones, que se ven molestos por el goteo de agua, luego por las patologías que he mencionado antes, fisuras, rajaduras de balcones, hierros corroídos por que se cuela el agua por los intersticios de la porosidad. Hasta que no nos mentalicemos de eso, no podemos tener plantas en los balcones, plantas propiamente dichas, naturales o plantas que necesitan ser regadas cada día. No las podemos tener y hay que prohibirlas. Y cuando se prohíba la tenencia de plantas en los balcones, pues ya digo que no sé si es por una ordenanza metropolitana, una ordenanza urbanística, una ordenanza de edificación, simplemente, de alguna manera se tendría que regular. Pero si esto se regula y la gente ve que ya no puede poner plantitas en sus balcones, pues entonces tomará conciencia de que algo se estaba haciendo mal y se pasará al siguiente nivel. Pero creo que hay que prohibirlo, o creo que hay que restringirlo de alguna manera, a plantas de secano o a plantas artificiales. Porque lo que hay ahora, desde luego, ya sé que beneficia mucho a los arquitectos, que cada vez nos encontramos más patologías que tenemos que arreglar en ese sentido, causadas por las plantas, pero es que al final tampoco interesa que los edificios todos estén con las mismas patologías siempre. Es que claro, que nos salgan errores nuevos, pero no siempre los mismos cometidos por la misma gente. Es muy molesto meter en un manual de mantenimiento de edificios, cuando se hace una inspección técnica, que hay que tener cuidado precisamente con el riego.
el riego de las plantas y ver cómo se sigue regando las cosas absolutamente mal, de cualquier manera, sin pensar en los peatones, sin pensar en la patología del balcón y sin pensar que por mucha agua que no es tan hermético el edificio como nos pensamos. El agua es el mayor enemigo de un edificio. No creáis que son las grietas, que son las fallas estructurales. Estoy hablando cuantitativamente, no cualitativamente. Pero hay muchas más patologías causadas por el agua, por la filtración del agua, que por grietas, que por fallas de cimiento, que por fallas de una estructura. Muchísimas más. Estadísticas están para parar un tren. Así que, salvo que la raza humana no llegue a un nivel superior, que no llegue a un nivel de comprensión superior, yo restringiría el uso de plantas en los edificios. Simplemente plantas de secano o la ausencia total de plantas. Sé que esto no va a gustar a mucha gente, esta opinión, pero las patologías que continuamente estoy viendo y continuamente tengo que mandar a arreglar me demuestran lo contrario, que para pasar al siguiente nivel hay que restringir y después empezar a hablar. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.